pediátrica y en oncología infantil. Dado eso, le puse como título a esta presentación vancomicina repetido, pero muy necesario. Y pensándolo bien, quizás tan repetido no es, porque la última vez que hablé de vancomicina en una reunión fue el año 2017, ya han pasado sus años, y me parece que es muy necesario dado las nuevas actualizaciones, las nuevas guías actuales, así que vamos a empezar. Voy a activar el puntero. Bueno, a modo de introducción, la determinación de niveles plasmáticos de fármacos es un instrumento adicional de uso de racionalización de uso clínico, que es súper importante hoy en día en cuanto a lo que implica la farmacoterapia. La administración de la misma dosis de un fármaco en diversos pacientes da lugar a una variabilidad, tanto en la respuesta como en las concentraciones séricas del fármaco en cuestión. Por lo tanto, el monitoreo terapéutico de vancomicina es una herramienta práctica que permite ajustar la dosificación mediante determinación de concentraciones sanguíneas con el propósito de obtener metas terapéuticas y reducir el riesgo de toxicidad. Es particularmente en lo que me voy a enfocar y va a ser acorde a que dentro de las mayores cantidades de consultas que se me hacen al respecto desde el servicio, es sobre la medición y la monitorización de niveles plasmáticos de vancomicina. Para comenzar un poco de historia, en el año 1955, en este hermoso paisaje, ¿cierto?, al noreste de Australia, entre el archipiélago de Indonesia, se encuentra la isla Borneo, provista de una flora y fauna excepcional. Y aquí nuestro héroe, ¿cierto?, el doctor McCormick, que nació el 1 de enero del 1921 y falleció el 11 de noviembre del 2013, dentro de sus estudios asociado a algún laboratorio, empezó a estudiar lo que en ese momento se llamaba Streptomyces orientalis, hoy actualmente Amycolaptosis orientalis, y dentro de su estudio asociado a la identificación de este patógeno, que en ese tiempo se llamaba Streptomyces orientalis, estudió al respecto de la interacción que tenía con otras bacterias. Para su sorpresa, era extremadamente territorial, liberaba una sustancia capaz de eliminar a su competencia y en base al término vanquish, que en inglés significa vencer, aludiendo a su letalidad, le logró aislar e identificar lo que hoy en día llamamos vancomicina. Y así la vancomicina sabemos que es un antimicrobiano glicopéptido, ¿cierto?, con acción sobre microorganismos gram positivos, un efecto logrado por su fijación a precursores de la pared bacteriana, donde principalmente al unirse a sitios de ala, previene la transglicosidación, y transpeptidación, afectando la buena producción de la pared y generando lisis bacteriana. Y hay tres puntos súper importantes que no voy a entrar en mucho detalle farmacocinético, pero que son importantes a identificar, que por un lado su distribución en el organismo es dependiente del agua corporal, lo cual es bastante particular en los pacientes pediátricos, que son, mientras más pequeños son, más contenido en agua tienen. Tiene una eliminación altamente dependiente de la función renal, por lo tanto es súper importante destacar de que en pacientes que tengan alguna afectación de estos puede generar reacciones adversas, y tiene un tiempo de vida media en el paciente pediátrico de entre 4 a 6 horas, en pacientes sin difusión renal. Y dentro de sus reacciones adversas, sabemos de que las más comunes y conocidas son la nefrotoxicidad y ototoxicidad por daño intrínseco, y el síndrome de hombre rojo asociado principalmente a los tiempos de infusión. ¿Y qué cosas aumentan el riesgo de generar reacciones adversas a la vancomicina? Concentraciones plasmáticas basales elevadas, que es lo que vamos a pasar a hablar a continuación, uso prolongado, presencia de otras sustancias ototóxicas o nefrotóxicas y, como sabemos, la velocidad inadecuada de administración, que va asociado netamente a la producción del síndrome de hombre rojo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué medimos niveles plasmáticos de vancomicina? ¿Por qué no medimos de beta-lactámico? ¿Por qué no medimos de otros medicamentos? No es solo por el hecho de que no tengamos la capacidad como hospital. Tenemos que recordar que dentro de lo que implica la acción de un medicamento, y vemos el gráfico que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla, un gráfico clásico de efecto del fármaco versus tiempo, tenemos que saber de que cuando yo administro un medicamento, este tiene un efecto máximo en base a una curva cinética, en donde, dependiendo de las dosis en las cuales yo la voy a administrar, podemos tener una concentración efectiva mínima de la reacción adversa, o por otro lado, una concentración máxima tolerada, y también tenemos una concentración efectiva mínima del efecto buscado, o una concentración mínima efectiva, lo cual en su conjunto me va a dar la ventana terapéutica del medicamento. Por ejemplo, los beta-lactámicos tienen una ventana terapéutica súper amplia, por lo tanto, es... ¿Sí? Arturo, espera ¿Sí, un minuto, estamos con problemas de audio. Espera un minuto. Resto de, por favor, ¿nos pueden indicar si escuchan a alguien que están con problemas de audio, que nos indican que no están escuchando bien? Acá en la UCI escuchamos súper bien.
En gastro también escuchamos súper. ¿Se escuchan bien? ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, Ok. perfecto. ¿Ya seguimos? Ya, voy a continuar. Entonces, como les explicaba, voy a enchufar de nuevo, espérenme. Ya. Estaba hablando al respecto del efecto terapéutico del medicamento asociado a una administración. Entonces yo les decía de que los beta-lactámicos en forma particular tienen una ventana terapéutica súper amplia. O sea, que quiere decir que la distancia entre la concentración máxima tolerada a la mínima efectiva es súper alta. Por lo tanto, no se requiere principalmente monitorización de niveles plasmáticos y eso da como un enfoque para la gran cantidad de fármacos que tienen esta ventana terapéutica muy amplia. A diferencia, por ejemplo, de lo que implica vancomicina, que su rango terapéutico en base a su ventana terapéutica es súper estrecha y por lo tanto por eso medimos niveles plasmáticos para evitar efectos tóxicos y para evitar falla terapéutica asociada a un rango subterapéutico que pueda estar con concentraciones mínimas. Entonces, el incremento además sostenido de la resistencia estafilocócica a penicilina y sus derivados le da un rol cada vez más vigente a la vancomicina. Sabemos que es un antibiótico de bastante uso en nuestro servicio. Pacientes críticos, además, generan alteraciones en función renal y la distribución del agua corporal, lo cual también va a afectar el volumen de distribución del medicamento, por lo tanto, también puede llevar a dosis subterapéuticas. Y además tenemos la particularidad de que existen, y está más que estudiado, que hay amplias variaciones en las concentraciones plasmáticas de vancomicina. De hecho, hay muchos estudios, incluyendo estudios chilenos, en los cuales demuestran de que con una misma dosis existe una gran dispersión en lo que implica el muestreo de dosis de concentraciones basales y concentraciones pico. O sea, pacientes con la misma dosis pueden tener desde un valle ultra subterapéutico similar a 0 o tan alto como peri 25, como un pic de 50 o un valle, o, perdón, claro, o un pic tan bajo como un pic de 10. Y existe riesgo potencial de toxicidad o de obtener dosis subterapéuticas, ¿cierto? Por lo tanto, hay que saber tener en consideración que en el paciente pediátrico son determinantes importantes en la eliminación y distribución del fármaco, tanto la función renal, el peso del paciente y la edad. Particularmente, la gran cantidad de estudios, pongo este que es uno más clásico, identifica de que la edad y el peso son determinantes importantes al momento de obtener niveles plasmáticos. Y en general tenemos que pacientes más jóvenes de 6 años son los que generalmente tienden a tener un menor nivel plasmático de vancomicina dado su mayor excreción renal, así como pacientes con mayor de 50 kilos o mayor de 12 años se ha visto que tienen un comportamiento más similar al mundo adulto, en el cual tienden a obtener niveles plasmáticos valle más altos. Por lo tanto, el monitoreo terapéutico de la vancomicina es una herramienta bastante práctica para evitar cualquier problema asociado a su administración. Y para eso sabemos de que la forma de optimizar son a través de sus parámetros PKPD. Los famosos parámetros PKPD o farmacocinéticos y farmacodinámicos son netamente su uso por su sigla en inglés, en las cuales yo lo utilizo a mi favor para optimizar las terapias antimicrobianas. Particularmente sabemos que existen 3, los que dependen de su concentración para obtener un objetivo terapéutico, los que dependen del tiempo para obtener su objetivo terapéutico, y en este caso los que dependen de la concentración son particularmente los aminoglicósidos, y los que dependen del tiempo son los beta-lactámicos. A diferencia de la vancomicina, que tiene una clasificación de concentración dependiente según el tiempo o área bajo la curva sobre la CIM de microorganismos, la cual identifica que me importa tanto la concentración como el tiempo en el cual el antibiótico esté en el cuerpo de mi paciente. Y este es su índice PKPD específico, área bajo la curva, sobre la concentración inhibitoria mínima en 24 horas. Es el mejor predictor de eficacia y seguridad para vancomicina, el cual de forma general desde el año 2009 se acepta que debería ser un valor mayor a 400. La cual va a depender tanto de cómo yo infunda la vancomicina, si puede ser en infusión intermitente, infusión extendida o incluso infusión continua, que hasta el 2009 no era algo muy aceptado. Y a diferencia de los medicamentos que les mencioné, que dependen de la concentración máxima y del tiempo, la vancomicina me implica calcular esta área bajo la curva para obtener mi mejor predictor de eficacia y seguridad para su utilización. ¿Cómo nació esto? No voy a entrar en muchos detalles, solo para comentarles que tiene un origen. El año 2009 se hizo esta publicación al respecto de la optimización de la dosis de vancomicina asociada al área bajo la curva, en el cual, mediante cálculos bien complejos, principalmente sobre el método del trapezoidal, se pudo identificar cinéticamente ciertos cálculos asociados en los cuales yo podría identificar esta área bajo la curva haciendo una similitud a lo que ocurre en la vida real, ¿cierto? Midiendo un nivel peak y un nivel valle.
Entonces, para el cálculo de esta área bajo la curva se requieren al menos 2 concentraciones sanguíneas, valle y pic, ¿cierto? Para así, de esa forma, en base a los cálculos anteriormente mostrados en la imagen, puedo calcular esta área bajo la curva y saber si va a estar sobre 400 o no. De todas maneras, como es un cálculo bastante complejo y hay que tener una asesoría específica, el mejor predictor de eficacia clásico, lo pongo en comillas, es el nivel valle o la concentración basal, la cual, hasta el año 2009, por la guía de la ITSA, en infecciones, en la monitorización terapéutica de vancomicina en adultos, en base a infecciones por Staphylococcus aureus meticilin resistente, identificaba de que yo obtenía un objetivo terapéutico correcto con concentraciones basales, o valle, perdón, de entre 10 a 20 microgramos por ml, considerando de que para infecciones graves yo debería tener niveles de entre 15 a 20. Ese en teoría es el parámetro que mejor se acerca a predecir el índice área bajo la curva sobre la CIM. O sea, que si tengo un valle de entre 10 a 20, yo podía, comillas, extrapolar a que sí iba a alcanzar una área bajo la curva sobre la CIM de mayor a 400. Pero ocurre que ya, y de aquí lo importante y muy necesario de esta reunión, de que el 1 de junio del 2020 esta guía se actualizó, en la cual además la ventaja es que sí se da un énfasis en particular al mundo pediátrico, en lo cual, en base a toda la evidencia recabada, esta guía del 2009 ya queda obsoleta. Vamos a pasar a ver en qué detalle importante queda obsoleta. Entonces, las recomendaciones primarias en base al uso terapéutico de vancomicina en adultos y pacientes pediátricos va de la mano a de que ahora la guía deja de identificar para pacientes gravemente enfermos solo el uso de concentraciones valle. Entonces, en pacientes con infecciones serias o definitivas o sospechosas de Staphylococcus aureus meticilin resistente, se recomienda tener un target individualizado de área bajo la curva sobre la CIM, ya no solo mayor a 400, como salía en la guía del 2009, sino que de entre 400 y 600, siempre, y ahora sí es súper específico en identificar, a diferencia de la guía del 2009, siempre con un valor de CIM para Staphylococcus aureus meticilin resistente de 1. ¿Ya? Luego, en base a este contexto, es importante y recomiendan efectivamente que al menos la monitorización de niveles sea de forma óptima de entre 24 a 48 horas y no más. Un punto importante a considerar es de que además, ya de forma específica en el punto 3, identifica de que la monitorización solo con niveles valle, con un target de 15 a 20, ya no son recomendadas, lo cual efectivamente nos pone en un escenario bastante complejo. ¿A qué lo aboga esto? A que los estudios identificaron de que impresiona que niveles valle por sí solos sobre 15 a 20 puede estar más asociado a pacientes con nefrotoxicidad y que en el fondo existe poca evidencia en la cual me recomiende netamente manejarme con solo un valle, y que efectivamente, si bien es lo que generalmente se hace, existe evidencia insuficiente para recomendar un target terapéutico solo en valle en pacientes con infecciones no invasivas, ¿ya? Y la particularidad que da, y para lo avanzado que está este tema en otros países, en Chile dentro de todo igual, si el problema es que carecemos de datos poblacionales, es de que nos recomienda en el punto 4 utilizar el área bajo la curva sobre la CIM, el cálculo, particularmente utilizando una monitorización asociada a la teoría bayesiana. Y que en el fondo me explica esto, la estrategia bayesiana, a diferencia de los cálculos que les mostré que se identificaron en el 2009, que son a través de regresiones no lineales, que es lo más clásico que se utiliza en la farmacocinética clínica, la estrategia bayesiana incorpora como información a priori los parámetros cinéticos del modelo de población para así iniciar la estimación de estos en un individuo. O sea, tengo un dato y una biblioteca, ¿cierto?, de datos poblacionales locales, los cuales en Chile no existen, y en el mundo existen pocos a nivel pediátrico, y en base a esta estimación poblacional, que yo más o menos tengo el rango de comportamiento de mi población, individualizo en mi paciente específico en base a sus niveles plasmáticos una estrategia asociada a un ajuste mucho más específico. Eso es bastante difícil de hacer. En Chile no tenemos datos poblacionales específicos de nuestra población, pero se pueden extrapolar siguiendo algunos datos cinéticos asociados al contexto de mi paciente. Es majadero al respecto de la utilización de que este target sí sea mayor a 400 y de que
a diferencia de las guías anteriores que no lo recomendaban, en esta guía ya se recomienda que dependiendo del caso y el contexto de la infección de mi paciente, puedo quizás pensar en incluso administrar la vancomicina en infusión continua en casos más severos, cosa que en pediatría en general no está muy estudiado y hasta el día de hoy no se recomienda a ciencia cierta, y que además documenta de que es algo bastante complejo, dado que la incompatibilidad endovenosa de vancomicina con más fármacos requiere de un uso específico de un lumen de un catéter de una vía venosa periférica, la cual es bastante difícil de obtener en el punto pediátrico. Y en la parte específica de lo que implica la pediatría, vuelvo a repetir lo mismo de la importancia de considerar como target en pacientes gravemente enfermos una área bajo la curva sobre 400, pero en un rango de 400 a 600, asumiendo siempre una SIM para el estáfilo de 1 o menor o igual a 1, asociado a lo que implica el mundo adulto. Y en pacientes, y esto es lo más particular que indica la guía, que en pacientes con función renal normal se recomienda, a diferencia de muchos años antiguos, de usar dosis de 40 miligramos kilo día para infecciones corporales y 60 miligramos kilo día para infecciones del sistema nervioso central. Aquí, en este caso, ya la guía nos recomienda de que en pacientes sin disfunción renal partamos con dosis de 60 miligramos kilo día hasta un rango incluso de 80 miligramos kilo día, dividido cada 6 o cada 3 horas en pacientes mayores de 3 meses. Y eso es bastante importante en base a la actitud que podemos tomar frente a este antibiótico y de lo que ya conocemos. Por otro lado, habla de que las dosis empíricas no deberían sobrepasar los 3.600 miligramos día en pacientes pediátricos, dícese pediátrico menor de 12 años, con una función renal adecuada. Habla de que en general los pacientes pediátricos no requieren dosis más de 3.000 miligramos al día, y de que en el fondo es importante monitorizar muy de cerca cuando tengo este rango de dosis de entre 2 gramos a 3 gramos al día. También me recomienda seguir con la monitorización y cálculo de área bajo la curva sobre la SIM mediante estimaciones bayesianas, que es lo que le comenté con anterioridad que nosotros no tenemos, o quizás tener un grado de estimación en base a una concentración Baye o ecuaciones de primer orden con 2 concentraciones que sería medición de Baye y Pick, para así evitar efectivamente un riesgo mayor particular identificado en la guía, que es la nefrotoxicidad, que es donde más se centra. Monitorizar también de 24 a 48 horas, incluso comentan que ya terapias por más de 5 días es súper relevante, dado el riesgo de que después de esos 5 días pueda aumentar el riesgo de una nefrotoxicidad. Y se habla de que obtener concentraciones de área bajo la curva sobre 800 no son necesarios, además son peligrosas, y aquí un punto súper importante nuevamente, de que un valle mayor a 15 va directamente relacionado con un riesgo de afectación renal. Por lo tanto, una dosis tope efectiva de vancomicina podría ser de 80 miligramos kilo día, y recomiendan fuertemente no utilizar dosis de más de 100 miligramos kilo día, ya que es completamente innecesario. Hay que analizar el contexto del paciente porque no estamos alcanzando niveles y está siendo bien tomado, y aumenta mucho el riesgo de sus reacciones adversas. También en la guía anterior y hasta el día de hoy se identifica de que, a diferencia que en pacientes adultos, en base a la cinética del paciente pediátrico no se recomiendan dosis de carga, y esto sigue siendo así, a diferencia de pacientes, en este caso, obesos, que dependiendo del contexto pudiesen necesitar mayores dosis y una dosis de carga. Esto como en resumen, dado que la guía tiene 30 hojas, pero estos son los puntos súper importantes a destacar en lo que implican los nuevos cambios. Entonces, vamos a enfocarnos ahora, para ir terminando, en la toma de niveles plasmáticos para que esta, además, interpretación de la guía sea de forma correcta. La toma de niveles plasmáticos es principalmente por lo cual más me enfoqué en esta presentación, que es la pregunta que tengo a diario de forma muy diversa, dado efectivamente la falta de la claridad de por qué se toman los niveles finalmente, si tomar valle o no tomar PIC, etcétera, etcétera. Vamos a hablar a continuación. Específicamente, el tiempo adecuado para extraer una muestra inicial, o sea, paciente parte con vancomicina y cuando quiero monitorizar, es 30 minutos previo a una dosis, 30 minutos previo a una dosis, durante el estado estacionario, que es aproximadamente cuando concurren de 5 a 6 tiempos de vidas medias. ¿Ya? En regímenes fraccionados cada 6 horas, sería 30 minutos antes de la quinta dosis, resultado que es denominado concentración basal
o nivel basal, o nivel valle, perdón. En lo cual, si administro cada 8, se tiende a pensar que puede ser antes de la cuarta, si está cada 12 antes de la tercera, pero es un poco más relativo y eso se conversa dependiendo del contexto del paciente. ¿Por qué tiene que ser antes de la quinta dosis para alcanzar este estado estacionario? ¿Por qué? Porque si es que el medicamento lo tomo de forma previa, va a ser un resultado no fidedigno, dado que este estado de equilibrio estacionario no se va a alcanzar y estas concentraciones no van a estar distribuidas en el cuerpo de mi paciente de forma homogénea, por lo tanto, puede salir una concentración muy alta que no es así o viceversa. No es representativo finalmente, ¿ya? Y pinchamos al paciente de más y gastamos un insumo bastante importante. Siempre considerando de que, en teoría, lo que nos decía la guía antigua era de 10 a 20 microgramos por ml, pero sabemos de que sí o sí ahora se juega con el rango de entre 10 a 15. Y en el caso del nivel peak, el tiempo adecuado para extraer una muestra para obtención de un nivel peak es de 30 minutos posterior al término de la infusión, el cual debería rondar aproximadamente entre 30 a 45 microgramos por ml para obtener un área bajo la curva sobre la CIM mayor a 400. Y aquí ponemos un ejemplo práctico. Por ejemplo, el paciente inicia vancomicina 120 miligramos cada 6 horas con un tiempo de infusión de 1 hora el día martes 29 de junio a las 6 horas. Dado lo anterior, por lo que generalmente hace el equipo de enfermería, queda en horario 6, 12, 18, 24. Frente a esto, se decide toma de niveles plasmáticos valle y peak para el cálculo de área bajo la curva sobre la CIM 24 horas. Por lo tanto, el nivel valle debe ser tomado el día miércoles 30, porque partimos el día martes 29 de junio a las 6 de la mañana. Por lo tanto, el valle debe ser tomado el día miércoles 30 de junio, o sea, al próximo día, a las 5:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque sería media hora antes de la quinta dosis que corresponde a las 6 de la mañana, porque a las 6 del día anterior recibió 1, 12, 2, 18, 3, 24, 4. Por lo tanto, la dosis de las 6 de la mañana del día siguiente es la quinta dosis. Entonces tengo que tomar el nivel valle 30 minutos antes de la quinta dosis. Y eso es súper importante, porque si yo lo tomo antes o lo tomo después, la cinética varía, más aún en pacientes más pequeños o lactantes. Y luego de la dosis de las 6, que es la quinta dosis del día miércoles 30 de junio, se infunde en 1 hora, ¿cierto? Y eso es lo que es súper importante identificar, que la vancomicina se debe infundir de forma general en 1 hora, no en 2, ni en 3, ni una así, después en 2, después en 3, después en 1, siempre en 1 hora, desde las 6 hasta las 7 horas, entonces por lo tanto la toma del nivel peak debería ser a las 7:30 horas. ¿Ya? Consideración importante en cuanto al proceso completo, porque efectivamente esto hay que hacerlo de forma correcta, porque también en base a lo que siempre se me consulta, uno identifica errores en todo este proceso. Por un lado, dado que la toma de niveles es una indicación médica, esta debe estar escrita en la ficha del paciente de forma clara, indicando el horario respectivo se considere. O sea, toma de niveles valle el día tanto en tal horario, o toma de nivel valle y peak, ¿ya? También importante realizar e imprimir la solicitud de toma de niveles plasmáticos por cíclope, y acá un punto importante que es el que efectivamente voy a dar un poco más de detalle hablando con el laboratorio, que efectivamente nos damos cuenta que casi nadie en el hospital lo hace, y es una hoja de laboratorio. Llenar el formulario de concentración plasmática de drogas que tiene este código según procedimiento de laboratorio. Más adelante la voy a mostrar. Ahora, en cuanto a la obtención de la muestra, de forma ideal debe ser realizada por punción, y usted tiene que preocuparse que eso fue así, porque eso tiende a generar errores. O en su defecto, por una vía venosa que refluya, o una rama de un catéter venoso central que refluya, pero por la cual jamás haya sido administrada vancomicina. Eso es un clásico error en el cual me dicen, oye, ¿sabes qué, Arturo? Me salió un nivel de 1500, por ser alaraco, ¿cierto? Y generalmente esos errores se tienden porque efectivamente por donde infunden la vancomicina toman un nivel, entonces claramente la vancomicina que puede quedar de remanente independiente que flashee en la vía o el catéter muchas veces, eso no se hace. La muestra debe ser contenida en un tubo color rojo y desde el momento, y esto es una información específica del laboratorio, desde el momento de la obtención de la muestra, esta debe ser transportada al laboratorio antes de 45 minutos y con un gel pack que esté congelado, porque a veces, no sé si se han dado cuenta, mandan muestras con un gel pack que está ahí tirado en el mesón, que de helado no tiene nada, ¿ya? Tiene que estar congelado, dado la inestabilidad del analito, el cual se conserva refrigerado porque es termolábil. Y un punto importante en base al día a día de esto es que el laboratorio procesa muestras de nivel enviadas hasta antes de las 14:30 horas, o como tope 14:30, a veces uno puede llamar 15 horas. Por lo tanto, dado lo anterior, se recomienda la obtención de muestras de niveles en dosis administradas hasta las 12 horas. ¿Por qué? Porque si yo voy a tomar un nivel plasmático con una dosis de las 18, de las 24 horas, ese nivel va a quedar en el laboratorio y no lo van a procesar hasta el otro día. Y ese tiempo que ocurre puede que en base al almacenamiento de la muestra genere un nivel no óptimo. A veces nos ha pasado que sale nivel menor igual, o sea, menor a 0,2,
cosa que efectivamente clínicamente no es así, y es porque la muestra, al ser termolábil, tuvo un problema. Esta es la hoja, concentración plasmática de drogas del laboratorio, en el cual, aparte de la orden de Cíclope, yo pongo estos datos que son súper importantes, y particularmente para mí, al momento de ajustar el nivel, o saber qué estoy haciendo, es que están estos datos. La edad, que es súper importante analizar a su cinética, la edad, la procedencia, que sería en el caso de ustedes pediatría, y si se fijan acá sale la hora de la toma de muestra y la fecha. ¿Por qué? Porque efectivamente de esa forma tengo todo el control de esto, saber después de qué dosis se hizo, si se hizo bien, si no se hizo bien, la hora de la toma de muestra y fecha. O sea, por ejemplo, aquí sería en el caso del nivel Valle, hora de toma de muestra a las 5:30 del día de hoy, identificando el fármaco, porque esto cuenta para vancomicina, fenobarbital, lo que yo quiera tomar de niveles plasmáticos. Por ejemplo, vancomicina, dosis diaria en miligramos, por ejemplo, si tiene 100 cada 6, 400 miligramos. ¿Cuánto fue la última dosis en el mismo ejemplo? 100. ¿En qué fecha? Hoy a las 6, a las 12, a las 15. Y aquí en observaciones poner nivel Valle. Médico solicitante, y así el laboratorio tiene la hora de recepción. Si no, si fuese un PIC, aquí pongo nivel PIC y los horarios cambian. Considerar de que esta es la metodología que se utiliza en el laboratorio, sistema COAS, y de esta forma yo puedo obtener nuestras curvas bonitas, ¿cierto?, para hacer el análisis de la vancomicina específico, analizando Valle y PIC de forma lo más correcta posible. Y se me olvidó poner un punto. Además, cuando usted solicita la vancomicina, no lo escribí, debe asociar la hoja de antibiótico restringido, porque si no también después el equipo de enfermería anda todo loco tratando de conseguir el restringido, porque no le van a despachar la vancomicina, sino va con la hoja de antibiótico restringido bien llenada. Y de esta forma, el laboratorio me informa los niveles plasmáticos, Valle y PIC. ¿Yo cómo me puedo enterar bien que es un Valle y no es un PIC? Efectivamente por esto, porque gracias a esta hoja, de esta manera yo puedo identificar de que si es que la hora de la toma de muestra de vancomicina fue a las 11:30 y la dosis le tocaba a las 12, yo sé que esta muestra es Valle. Si yo no lleno esta hoja que está acá, la problemática es que estos datos del laboratorio aquí dicen no informa, no informa, no informa, no informa, no informa, no informa. Y a veces pasa de que los niveles además están mal tomados y tengo un Valle y tengo un PIC, no sé, de 12 y 15. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el Valle? ¿Cuál fue el PIC? ¿Cuál fue bien tomado? ¿Cuál no? ¿Ya? Entonces, por favor, les pido que eso es un dato súper importante porque así de esta forma tenemos una correcta interpretación, no gastamos recursos, no gastamos insumos, no pinchamos al paciente de forma innecesaria y actuamos de forma óptima el día que requiere el paciente. Un punto importante sí a considerar que esto yo no lo he conversado con el laboratorio de forma particular, pero estos datos son súper añejos, son antes de la guía ITSA del 2009. O sea, jamás nunca el nivel basal Valle de 5 a 10 se actualizó en la guía del 2009, que ya está ultra archivieja, que ya estamos con la versión del 2020, entonces por lo tanto no considere estos rangos. Ya siempre el rango basal de 10 a 15 idealmente. Para ir terminando, ¿a qué pacientes deberían monitorizar niveles plasmáticos de vancomicina? Pacientes con infecciones complicadas, tales como bacteremia, endocarditis, osteomelitis, que son pacientes que requieren varios días de vancomicina, meningitis, claramente, neumonía, infecciones graves de la piel, sepsis. De forma particular, en pediatría igual, súper importante la monitorización en pacientes oncológicos. Sabemos que tienen un desnivel de su farmacocinética importante, pacientes con neutropenia febril, pacientes muy importantes, fibrosis quística, que tienen una cinética muy distinta al resto de los pacientes. Claramente pacientes con insuficiencia renal para evitar la acumulación del fármaco, a diferencia de los pacientes anteriores, los oncológicos, neutropénicos y fibrosis quística, que tienden a generar niveles subterapéuticos, o fármacos concomitantes que puedan considerar un mayor riesgo de nefrotoxicidad, que la guía particularmente comenta la interacción entre vancomicina y furosemida, que es lo que más estudiado está, que sí tiende a generar uso de furosemida continua, claramente, horaria, en pacientes críticos con bomba de difusiones continuas, o por ejemplo pacientes con otros fármacos nefrotóxicos, como son los aminoglicósidos, vancomicina, piperacilina, tazobactam, etcétera, etcétera. Un punto importante a comentar es esto: no tome niveles PIC de forma rutinaria. Si el paciente no entra dentro de lo anterior, lo que recomienda la guía es que el paciente grave con infección de estafilococcus aureus meticilin resistente tome Valle y PIC para calcular el área bajo la curva sobre la CIM. ¿Por qué pongo de forma, entre comillas, no tome niveles PIC de forma rutinaria? Porque si es que no va a asesorarse o no sabe calcular el área bajo la curva sobre la CIM, tomar nivel PIC no está para nada justificado. Es una pérdida de insumo, es pinchar de más al paciente, por lo tanto, no se considera de forma rutinaria si no va a ser la estimación de área bajo la curva sobre la CIM. Si va a manejarlo usted de forma específica, manéjese con niveles Valle que son un poco más específicos de decir, bueno, puedo subir un poco la dosis, puedo bajarme, o tener una realidad un poco más general del paciente. Y también tomar niveles efectivamente en tratamientos largos, luego de alcanzar el objetivo terapéutico. Se recomienda monitorizar
una vez por semana. Por ejemplo, el paciente con endocarditis, si ya llegué a un nivel óptimo, después no es necesario ir monitorizando todos los días o cada 48 horas, sino que una vez por semana, o si el paciente tuvo algún deterioro de la función renal, o si el paciente agregó otro medicamento o tuvo un efecto en su hemodinámica que pudiese alterar estos niveles, tomar un nivel. Y en cuanto a lo que implica el análisis de niveles plasmáticos, el utilizar concentraciones ya sabemos de que efectivamente nos va a ayudar a alcanzar las metas terapéuticas y de que efectivamente esta área bajo la curva sobre la SIM mayor a 400 para infección de estafilococo aureus es lo que yo voy a buscar, tomando en cuenta siempre una SIM menor o igual a 1. Y esto es un punto también súper importante, que el Dental, T-Valle y PIC, si es que lo va a tomar, en general es de 15 puntos. Eso también me ayuda mucho a identificar si están bien o mal tomados. Me ha pasado muchas veces, así como, oye, Arturo, ¿sabes qué? Me salió un nivel Valle de 8 y un nivel PIC de 10. Eso claramente hubo un error, pero hay que identificar cuál fue el error, en la toma del Valle o en la toma del PIC. Y a veces pasa de que como no llenan la hoja, no sé efectivamente cuál fue el Valle y cuál fue el PIC, ¿ya? Y un último punto para terminar, esto es súper importante. La guía en majadera ya no es, a diferencia de antes, que uno decía, bueno, quizás sí, quizás no. La guía dice, si tengo una SIM para un estafilococo aureus meticilín resistente mayor a 1, o sea, SIM de 2, el cultivo va a decir que es sensible, pero no voy a alcanzar el objetivo terapéutico farmacocinético, por lo tanto, yo no debería usar vancomicina en pacientes con infecciones identificadas en cultivo por estafilococo aureus meticilín resistente con SIM de 2 en adelante, ¿ya? De la misma forma, en este ejemplo, que fue el que alcancé a encontrar en el sistema ayer, en el caso de estafilococos coagulasa negativo, o en el caso de una epidermidis, que en el cual, si se fijan, aquí, vancomicina SIM de 4, y dice sensible, pero estos son, recordar, estudios in vitro. In vivo, se recomienda que para estafilococos coagulasa negativo, no usar vancomicina con SIM mayor a 2, porque no voy a alcanzar el área bajo la curva sobre la SIM de entre 400 y 600. Y va a haber una falla terapéutica. ¿Ya? Es una recomendación fuerte, no utilizar. Entonces, en este paciente, pese a que la vancomicina dice que es sensible con SIM de 4, usted tiene que saber que in vivo eso no va a ocurrir nunca, nunca va a alcanzar el objetivo terapéutico, por lo tanto, no puede utilizar vancomicina. Por último, ajuste de dosis, claramente da para otra presentación. Es muy específico, es muy multifactorial, por lo tanto se tiene que ver en cada paciente, pero se pueden realizar ajustes tanto en aumento de la dosis, aumento del tiempo de administración o ambos. O sea, si tengo un nivel cerquita a 10, pudiese yo quizás solo optimizar aumentar el tiempo de administración y no la dosis, pero puedo hacer generalmente las dos cosas, aumentar la dosis y aumentar el tiempo de infusión. ¿Por qué? Porque de esa forma aumento el valle y disminuyo el pic. Hay algunas recomendaciones antiguas de algunos nomogramas, ¿cierto? Asociados a de que si obtengo niveles valle de tal a tal, incrementar la dosis, o por ejemplo que según cada nivel valle en estudios específicos de poblaciones específicas, este es un estudio estadounidense, me extrapola en base a su estudio poblacional, en base al valle más o menos qué área bajo la curva sobre la SIM voy a obtener, sin hacer un cálculo muy complejo. Y este era como el clásico que uno utilizaba hace muchos años antes, ya por el 2014, que yo quizás pudiese recomendar, que anda bastante bien, es bastante responsable, por decirlo de alguna forma, que según estos niveles, ajustar la dosis disminuyendo un 10%, o disminuyendo, aumentando un 30%, o suspender cuando son niveles muy altos, considerando que efectivamente la última guía nos considera un objetivo terapéutico entre 10 a 15 y no 10 a 20. ¿Ya? Por último, la preparación y dilución de vancomicina, que también es algún punto importante que como equipo médico uno tiene que saber. Me ha pasado que pacientes lactantes pasan la vancomicina en 100 ml por cada dosis, eso es mucho volumen, o la pasan muy concentrada por una vía venosa periférica, esos son datos igual que uno debería ir tomar en cuenta. La preparación siempre reconstituye en agua para inyectables, rango de dilución para pacientes en pediatría, que son generalmente que tienen vías venosas periféricas de 2,5 a 5 miligramos por ml, pacientes con restricción de volumen y que tengan catéter venoso central pudiese llegar a concentrarla hasta 10 miligramos por ml, o sea, 1 gramo en 100. Y la administración siempre debe ser en 1 hora, no menos, porque me tengo el riesgo de generar síndrome de hombre rojo, no más, porque al hacerlo de forma dispar de 1 a 2 horas, que un turno lo haga en 1 hora, que un turno lo haga en 2 horas, me va a variar la cinética. Entonces, de forma general, se recomienda siempre la infusión optimizar en 1 hora, a excepción de la dosis de carga que a veces la vemos en pacientes mayores de 15 años o que sean obesos. Y siempre en 1 hora o considerando no exceder una velocidad de infusión de 10 miligramos por minuto.
Como conclusiones, la monitorización de niveles plasmáticos sabemos que de vancomicina resulta un desafío complejo debido a las características propias del paciente pediátrico. Según las últimas recomendaciones del año 2020, parece correcto utilizar dosis de entre 60 a 80 miligramos kilo día y no partir con dosis de 40 miligramos. Con un enfoque multidisciplinario, ¿cierto? Es posible conseguir de manera efectiva el objetivo terapéutico de monitorización. Sabemos lo importante que es el equipo de enfermería, el equipo los médicos, ¿cierto? El aporte que le puede dar el farmacéutico. Y un análisis crítico de los resultados obtenidos conlleva una correcta optimización en la utilización de vancomicina. Sabemos de que no es solo un número, es el contexto de mi paciente. Si el paciente clínicamente se ve bien, si tengo un nivel Valle muy bajo, es súper raro que exista una falla terapéutica, sino quizás más bien una toma incorrecta de niveles plasmáticos. ¿Y por qué efectivamente, para dar un mensaje final, se conlleva a de que el área bajo la curva sobre la CIM es el objetivo final, el gold standard? Porque a veces la particularidad, a diferencia del mundo adulto, que en el paciente pediátrico yo puedo tener niveles Valles bien tomados de entre 8 a 9, y aún así, en base al cálculo con un PIC, me puede dar un área bajo la curva sobre la CIM mayor a 400. Cosa que antes se decía, si yo tengo una concentración basal menor a 10, no voy a alcanzar el área bajo la curva sobre 400, y si tengo un PIC, perdón, y si tengo un valle entre 15 a 20, sí la alcanzo. Los estudios han demostrado de que puedo tener valles de 8 a 10 con un buen PIC y sí alcanzar el área bajo la curva sobre la CIM, y de que en general el valle sobre 15, entre 15 a 20, que era lo que se consideran infecciones graves anteriormente, sobreestima esta área bajo la curva sobre la CIM. Y un punto importante es de que si tengo Staphylococcus aureus con una CIM de 0,5, no se recomienda bajar la dosis, siempre considerar una CIM de 1. Mensaje final, imagínense, después de 50 años de experiencia con vancomicina, seguimos preguntándonos, ¿cierto? Y buscando a veces quizás más preguntas que respuestas en el uso óptimo de este antibiótico. De todas maneras, conservar la calma, ¿cierto? Frente a cualquier eventualidad, pregunte a su farmacéutico. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias Arturo, te agradecemos la presentación. A pesar de los errores de conexión, logramos conectarse. Una excelente presentación. Por favor, les pido que todos puedan poner sus cámaras prendidas. Recuerden que esto se está grabando y quedará en las redes sociales del servicio, y que por favor nos manden sus preguntas al chat para que puedan opinar, ya sea por escrito o si quieren tomar la palabra. Que abran abra su cámara para ver si alguien quiere levantar la mano y podamos verlo también. Por mientras te voy a hacer una pregunta yo, porque existe, bueno, lo mencionaste tangencialmente respecto a que hay... Te muteaste, Tamara, te muteaste. Ya, ahora sí. No, te quería hacer la pregunta que lo tocaste tangencialmente respecto a que hay veces en que la dosis de infusión la velocidad de infusión puede ser en más tiempo, ¿cierto? En pacientes adolescentes, obesos, etc. ¿Nos podrías explicar un poco más al respecto? Porque puede quedar un poco la sensación de que en todo el mundo es en una hora y no sé, por ejemplo, lo que nos pasa a veces es que no tienen catéter central y las diluciones son mucho mayores, etc. Ya, sí, correcto. O sea, por ejemplo, de forma general en niños menores de 12 años, en lo cual no tengo dosis, comillas, tan grandes, yo sí o sí debería administrarlo en 1 hora, sin ningún problema. No se justifica tampoco la dosis de carga, porque se ha visto de que más importante que la dosis de carga es mantener una concentración terapéutica efectiva con el resto de las dosis. A diferencia de eso, en el paciente mayor de 12 años, dependiendo del contexto, porque hay pacientes, los pacientes más olvidados en la cinética pediátrica son los de entre 12 y 18 años, porque son adolescentes que no sabemos, dependiendo a su contexto de maduración biológica, si se comporta más como un niño, o sea, que elimina más rápido, o se comporta más como un adulto, o sea, que acumula más. Entonces ahí hay un poco del estado del arte de saber qué dosis utilizar en estos pacientes, si cada 6, si cada 8, o una dosis de carga. Entonces, de forma general, en pacientes que yo requiero dosis efectivas rápidas, por ejemplo, particularmente en pacientes con fibrosis quística, pacientes oncológicos, pacientes neutropénicos febriles o pacientes muy infectados obesos, sobre los 50 kilos, en los cuales yo doy una dosis de carga, cuando la dosis de carga, que en general es más de 1 gramo, ahí, en ese caso, se administra en al menos 2 horas.
o en el caso, por ejemplo, de mayor de 1,5 gramos, que es, por ejemplo, como la paciente que tenemos en pediatría oncológica, que usamos una dosis de carga de 1,8 gramos, ahí usamos 3 horas el tiempo de infusión. Pero luego, como las dosis seguían siendo de 1 hora o menos, yo ahí no habría ningún problema en administrar la vancomicina en 1 hora. O sea, dosis de 1 gramo hacia abajo, siempre 1 hora. Dosis de 1 gramo hacia arriba, siempre de 2 horas o más. O pueden ser 90 minutos, dependiendo del contexto del paciente. E idealmente utilizar suero fisiológico, también por un tema de la estabilidad del fármaco. Ya, el doctor Noroña, No, Novoa, Alonso. perdón, o el Alonso Novoa, perdón, no sé, disculpen, no sé si es médico, pero mejor le digo por su nombre, y él quiere hacer una pregunta. ¿Puedes activar tu micrófono nomás? Ah, creo que es la PAME. Ah, Pame. Activa nomás el micrófono si quiere opinar. Pero no se escucha. Alonso Novoa Burgos, dice acá en el... Sí, pero se ve en la cámara que es la PAME, pero no se escucha. Que active su micrófono, por favor. El que está levantando la mano, por favor, active su micrófono. Sí, porque se ve que está desactivado el audio. Pero veo que la PAME está haciendo señas. Está No, activado. es que de hecho en la pantalla me sale que está inactivado, sale con el micrófono Tiene rojo. problema. Pero escríbelo en el chat. O quizás escribir en el Mándanos chat. la pregunta por el chat. Sí, o quizás están con manos libres, algo así, porque efectivamente no se escucha nada. Sigan mientras tanto escriben ya. Eso pusieron en el chat. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta mientras tanto escriben la otra pregunta, o alguna consideración, algo importante. Yo ayer hablé con Karen Araya, que es la encargada de calidad del laboratorio, y me comentó que efectivamente cualquier cosa, ella me dice que tiene como harto contacto con la gente de pediatría, ella es la que tiene la hoja del laboratorio. Súper importante, digamos, como que volver para el tema de la hoja, porque claro, todo lo que tú dijiste es muy cierto, digamos, lo que frecuentemente pasa, que el medicamento, las dosis de banco se van sin la hoja de rellenada, y es importante tenerla disponible, porque claro, todos tenemos harta carga laboral, y a veces no está la hoja disponible, nadie la conoce, etc. Lamentablemente Claro. no hay nadie del equipo de enfermería en este momento, pero nosotros también podemos diariamente tenerla disponible, por ejemplo, en la sala de residencia, o que es donde habitualmente se ponen las indicaciones. Entonces yo creo que sería bueno, ya que tú la tienes así como a la manito, poder enviarla a lo mejor al correo de los residentes, Sí, no, o al mismo chat, ya puede ser, yo sé que las he enviado varias veces, pero para que, o a la secretaria de pediatría, o a los residentes que se la envían a ella, para que tengan disponible esa hoja, un turrito, si tampoco dejamos vancomicina cada rato. sí, correcto. De hecho, ahí está la pregunta. De hecho, la hoja sí, yo se la puedo compartir, no hay problema. Lo importante sí es que efectivamente el equipo médico es el que la llene, en base al tema del horario, particularmente. De hecho, la hoja dice médico solicitante. Sí, pero el Ya, horario puedo debe hacer ser una pregunta cosa que diferente. Uno pone el horario. cada vez que más usamos vancomicina, ¿se podría pedir al laboratorio que ponga una advertencia sobre el tema de la sensibilidad de la SIM? Sí, me parece que eso igual es súper interesante. De hecho, por ejemplo, en este cultivo, de forma particular, voy a ver si es que... pero estoy sin compartir pantalla. En el cultivo que les mostré, que de hecho el laboratorio pone una advertencia que dice estafilococo coagulasa negativo presenta alrededor de un 70% de resistencia a oxacilina, hace el comentario al respecto de no usar Penny o Cloxa, no habla de la vancomicina. Ahora, el tema en particular de lo que yo siempre les comento de la SIM, en base a lo que pueda decir el laboratorio, es de que la interpretación clínica tiende a ser un poco más compleja con el resto de los fármacos. Quizás con la banco es más fácil, comillas,
porque sabemos que una SIM mayor a 1 no debería utilizar vancomicina. Pero, por ejemplo, todo lo que nos informa el laboratorio en base al sistema automatizado que tiene aquí el Vitec 2, que es un método de microdilución, si mal no recuerdo, me da resultados de la CLSI en base a los estudios in vitro de sensibilidad. Pero los estudios in vivo tienden a ser un poco más complejos porque efectivamente en el caso, por ejemplo, de aminoglicósidos, sabemos de que va a salir sensible hasta 12 y sabemos que el punto de corte es 8. De la misma forma con las cefalosporinas, más de 1, menor o igual a 1. Entonces eso depende mucho del análisis in vivo versus in vitro. Entonces quizás en base a ese contexto los laboratorios en general de muchos hospitales no identifican eso, dado de que la correcta interpretación del antibiograma debe ser asociado idealmente multidisciplinario, ¿cierto? Entre nosotros, con el farmacéutico, con el infectólogo particularmente. Pero sí puede ser algo súper importante quizás, particularmente con la vancomicina, que el laboratorio pudiese ayudar y dando algún grado de comentario. ¿Ya? Y veo que la otra pregunta es, de lo mismo de uso cada vez más frecuente. ¿Hay alguna recomendación de evaluación de audición para niños posteriormente, ya que verificamos siempre la función renal, pero sobre la audición no sabemos si hubo algún efecto? Eso es una buena pregunta. Efectivamente, dentro de lo que más se conversa de la vancomicina es de la nefrotoxicidad. De hecho, la guía es lo que más comenta. Hay pocos estudios asociados a autotoxicidad. No hay una recomendación clara al 100%, pero sí, en base a ese contexto podríamos decir de que en pacientes con tratamientos largos, de 4 semanas en adelante, o incluso posterior a 14 días, sí se pudiese hacer una evaluación más específica de lo que pudo haber implicado en la audición, pero particularmente, quizás extrapolado lo que nos recomienda la guía en la nefrotoxicidad, cuando hay pacientes con fármacos concomitantes que además de ser nefrotóxicos son ototóxicos en conjunto con la vancomicina, o sea, vancomicina furo, vancomicina micacina, o pacientes con disfunción renal que tienen mayor riesgo de aumento de sus niveles. Ahora, hay que tener súper en consideración de que el grado de toxicidad no asociada al síndrome de hombre rojo, sino que a la nefro y a la oto, va muy de la mano a los niveles plasmáticos. Eso está ya muy bien estudiado y por eso recomiendan en general no pasar de área bajo la curva sobre la SIM de 600 o con dosis mayores a 80 miligramos kilo día o niveles valle mayores a 15, dado que esos 3 factores y el tiempo de uso de vancomicina sí van a ser marcado el riesgo mayor de un AQI, de una autotoxicidad o de alguna otra reacción adversa asociada. Si yo me mantengo siempre con correctas monitorizaciones, en teoría no debería tener el riesgo de esa reacción adversa en un gran porcentaje de la población. Sabemos de que nunca es siempre, pero al menos esa sería la recomendación como en general, y teniendo en cuenta de que, esto es una opinión solo personal en base a lo que yo he visto, muchos pacientes incluso hemos tenido, tanto en la UCI como que después he visto en pediatría, que con correctos niveles, incluso con mucho tiempo, tenemos pacientes que han usado más de 24 días vancomicina, no se ha visto, al menos en la disfunción renal, una afectación, en la cual uno lo nota particularmente en el mundo adulto, se dice con un aumento de la CREA mayor a 0,5 puntos, o algo más detallado en base a lo general de una orina, ¿cierto? Pero que en general, por el uso solo, se ha visto de que la vancomicina se le tiene ese miedo muy asociado a lo que pasó por culpa de este laboratorio en el año 55 que vio la panacea y quiso lucrar de forma inmediata, y al año siguiente, que fue el 56, empezaron a producir vancomicina como loco, y el problema es de que la vancomicina no era bien purificada y tenía muchas impurezas, y se identificó que esas impurezas eran las que mucho tiempo antes generaban mucho riesgo de nefrotoxicidad y ototoxicidad, y después se vio de que en base a los procesos correctos actuales y a la monitorización de niveles, ese riesgo es cada vez menor. Pero insisto, los factores anteriormente comentados, a pacientes con insuficiencia renal o pacientes obesos o monorrenos claramente, ahí es donde quizás yo pudiese tener un mayor énfasis, y el tema de la autotoxicidad claramente, que me parece que nunca hay que dejarlo de lado, y ahí, bueno, los potenciales abogados auditivos o algo más allá quizás pudiese ser un punto importante a monitorizar. Sí, no, súper importante eso, al menos en terapia prolongada. Bueno, en vista de la hora y los atrasos que no pudimos evitar, pero gracias, te agradecemos la presentación.
Muy buena, excelente. También hay felicitaciones en el chat por tu presentación, así que muchas gracias. Recuerden que esta presentación queda grabada, y estará disponible en el canal de YouTube del servicio. Y ya que mencionaste la siguiente parte de ajuste de niveles, tenemos fecha disponible para una nueva presentación en septiembre. Así Hemos que- recogido rápidamente el pañuelo, así de que podríamos por septiembre, podríamos tener una segunda parte, septiembre, octubre, más generosa. Práctica. Ya, La parte tu práctica. procedimiento. voy a pensarlo. Con casos clínicos, dinámica, levantando Sí. la mano, Y excelente. buscamos una muy buena señal para que no haya... Ya, sí. Me levanté tempranito. Ya, muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao.